Hemos venido al Emerald Park. Está cerca de Dublín. Tiene 10 años de antigüedad. Es el parque de atracciones más grande de Irlanda. Y además se encuentra la montaña rusa de madera más grande de toda Europa. Así que vamos a volvernos locos, que hace años que no vamos a una montaña rusa ni a un parque de atracciones. A disfrutar como niños. Por supuesto, la primera atracción va a ser la montaña rusa de madera. Tenemos un tiempo de espera de 25 minutos, por supuesto, porque no tenemos pase rápido. Y hablando de pase rápido, la entrada nos ha costado 40 euros si se compra por internet con anterioridad, si no son 43. Así que nada, vamos a gritar como nenas. Pues nada más, miren los pelos que se me han quedado. Pésima. Mola muchísimo, pero muchísimo. De las mejores montañas rusas que me he montado en mi vida. Una impresión buena. Además que parece, o sea, es de madera y dices, igual esto se desmonta o qué. Pero nada. Todo bien, seguimos. Siguiente atracción, una de agua, de vikingos. Nos vamos a mojar y no es que haga calor, precisamente, porque ni siquiera está el sol, se ha escondido. Así que probablemente mañana estemos constipados. Sí que nos hemos mojado un poquito. Pero bueno, se aguanta uno, no pasa nada. Vamos a meternos en una montaña rusa para sacarnos y listo. Este, como es un poco mierda, pues se quita la camiseta. ¡Qué frío! Viajeros, si les gusta nuestro contenido, vengo a pedirles algo que para ustedes es gratis y que a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbanse, comenten y compartan. Esto, como les digo, nos ayuda a crecer para que les podamos traer más tips y lugares increíbles. Muchas gracias y ahora sí, seguimos con el vídeo. Ahora vamos a subir en la fuerza de Fianna o una Fianna Force o algo así. Montaña rusa, a ver si nos secamos. Ha estado guapa, la verdad. Está intensa, está rápida. No tenemos edad para estas cosas, pero no importa, seguiremos por usted. Tercera montaña rusa de Quest. Esta se la ve más tranquilita, la verdad. Aunque es verdad que un tramo le va marcha atrás. Veremos a ver. Bueno, esta ha sido más bien flojita. No creo que repitamos. Dura bastante poco. Primero marcha adelante y luego marcha atrás. Y ya, y se acaba. Y no hay más. Un par de cuestas. Nada. Siguiente parada, un cine en 5D. A ver si nos ponen a, yo qué sé, a que ahora será la vida o... Te queman las pestañas. O lo... Hemos escapado del Dino Park. Nos han echado agua, aire y un tiranosaurio Rex ha intentado comernos. Pero hemos sobrevivido. He de decir que no merece mucho la pena entrar. Esto hay que decirlo. Que se ha mojado, pobrecito. El parque también tiene una zona zoológica, incluso hay un tigre. Pero están todos, pues qué, pues aburridos como en todos los zoos. No vayan a los zoos. Hay una zona de muchas aves, pero porque hay un espectáculo y al parecer pues las sacan a volar, pero eso dura un ratito. El resto del día están ahí sin poder volar. Nada, muy mal todo, muy mal. Personalmente no volvería a venir porque la entrada es demasiado cara para lo que es el parque y atracciones buenas que te den impresión tal y cual tienes dos montañas rusas. Si venís con hijos tal y cual, eso sí que está bastante bien. Y la verdad que los animales no están bien cuidados porque tienen espacios muy pequeños y demás. La comida de precio para lo que es Irlanda está bastante bien. Hemos comido una hamburguesa con patatas por 10 euros. Las colas no son muy largas, creo que lo máximo que hemos esperado ha sido 25 minutillos o por ahí. Atracciones de agua, por lo que os guste y demás, solo tienen una, y es verdad que el tiempo en Irlanda pues no acompaña, y eso que estamos en agosto. Ahora vamos en manga corta, pero de vez en cuando te tienes que poner una sudadera. Este es mi resumen del parque de atracciones de
Dublín. Hasta aquí nuestra visita en el parque. Por 40 euros no merece la pena, la verdad. Por lo menos para mayores, para niños sí está muy bien. Hay muchas actividades, está el zoo y muchas atracciones para niños, pero para adultos la verdad es que hemos estado 5 horas y nos vamos porque ya hemos montado 2 veces en cada atracción importante. Ya hemos gritado un poco y comido mal y rápido, pero bueno. Entonces es un poco decepcionante por 40 euros. Le daremos un 5,5 porque lo hemos pasado bien y ya. Cuarto día, ya hemos llegado a la capital de Irlanda, Dublín. Y qué mejor manera de empezar que en la zona más famosa, donde más cultura, música y ambiente hay, el Temple Bar. Su nombre Temple viene de la familia Temple que vivía aquí en el siglo XVII. Luego en el siglo XVIII la verdad es que era un barrio bastante respetable, había talleres y muchas viviendas, pero en el XIX cayó un poco en desgracia y se vino un poco a la pobreza. En los años 80 el gobierno planeó derribar toda esta zona ya que habría empobrecido mucho y para construir una estación de autobuses. Pero mientras tanto decidieron alquilar viviendas y la gente empezó otra vez a darle vida al barrio. De la ruina nació la cultura y de la cultura la identidad. En 1991 Dublín fue capital europea de la cultura y el Temple Bar se convirtió en la zona más conocida y una señal de identidad para Irlanda. En Irlanda está la promoción de Harry Potter de Krispy Kreme. ¿A comer? Yo elegí Gryffindor y está bien rico. Detrás de mí se encuentra la Christ Church, uno de los lugares más emblemáticos y conocidos de la ciudad de Dublín. Además, hay algunos datos curiosos, como por ejemplo que un gato y un ratón quedaron atrapados dentro de un órgano y hoy en día están ahí momificados. Se cree pues que en una persecución simplemente entraron y no volvieron a salir. Además, un niño fue coronado como rey. Y el dato más curioso es que la cripta de la iglesia se usó como taberna y mercado. Y esto debido a que estaba bastante abandonado. Luego con el paso del tiempo ya pues obviamente no se volvió a usar como taberna, pero hubiera estado gracioso que después de misa la gente bajara a tomar las copas ahí, ¿no? La cerveza Guinness, tan conocida que es en esta ciudad. Es un lugar que tiene un montón de historia. Su primera construcción fue hecha por los vikingos y después una reconstrucción normanda. Si tienen tiempo, pásense, entren, disfrútenla. La entrada cuesta 12 euros. Yo en este caso no puedo entrar, ya que hay una misa ahora mismo, así que voy a seguir con nuestro tour. Ahora he llegado al castillo de Dublín, un lugar muy importante en la historia de este país, ya que durante siglos el poder inglés se concentró en esta zona de Irlanda. Bajo este emplazamiento hoy en día todavía se encuentran restos de murallas vikingas y normandas, y además en su jardín estaba la Charca Negra, que este fue el motivo y el origen del nombre de Dublín. También fue prisión y centro de espionaje, un símbolo de represión hasta la independencia de este país. Detrás del castillo hay un pequeño jardín, es el Dublin Garden. Aquí pueden venir a relajarse un poco, aunque no se puede pisar el césped. Y también hay un memorial a la policía, así que bueno, aquí está tranquilito, no hay tráfico, no se oye nada. Vengan aquí y relajen un poco los pies después de tanta caminata. Como saben, de las mejores cosas de viajar es comer. Y aunque no voy a entrar mucho en la gastronomía, algo que recomiendo es los scones. Les hay de frutas, les hay sin nada también, e incluso con chocolate les he visto. Están buenísimos. Ahora estoy en la Trinity College, la universidad más importante de Irlanda.
Aquí se encuentra el libro de Kells, uno de los libros medievales más importantes. Este se puede visitar pagando, pero la entrada a la universidad es gratuita. Aquí se encuentra la biblioteca que dicen que inspiró a la biblioteca de Harry Potter. Entre sus alumnos más ilustres se encuentran Oscar Wilde, Samuel Beckett y el autor de Los viajes de Gulliver. Esta universidad se fundó como universidad anglicana para formar a la élite protestante. Durante siglos estuvo prohibida para católicos. Una curiosidad es que, aunque es la universidad más prestigiosa del país, muchos irlandeses la ven también como snob, porque históricamente era de élite. Detrás de mí tengo la escultura Sphere Within Sphere, que es una esfera dentro de una esfera. El mensaje que quiere decir es que debajo de la superficie ordenada hay siempre algo más complejo. Como podemos ver, la esfera exterior es perfecta y brillante y dentro aparece otra esfera rota y mecánica, como engranajes. No es la única del mundo y hay otras que se encuentran repartidas, como en el Vaticano, en Nueva York, en Tokio, así que probablemente no sea la única que vean. Y desde el Trinity College despido este corto viaje por Irlanda. Espero que les haya gustado, espero que volvamos por aquí y hagamos una ruta más larga para traerles imágenes increíbles de este país. Gracias por estar ahí, no olviden comentar, suscribirse, darle like, compartir y todo lo que se les ocurra. ¡Órale, viajero!